Estamos recibiendo a un compañero de la casa, un columnista de MBD Noticias. Hablamos de Germán de Agosto, que es licenciado en Economía por la Universidad de la República. Actualmente se desempeña como docente, director de la carrera de Economía de la Universidad Católica, director del proyecto Etcétera, editor del suplemento de Economía de La Diaria y además columnista en Radio del Sol en Fácil Desviarse. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido, Muchísimas Germán. Gracias. Bueno, felicitaciones por este libro. Hace desde el jueves que estamos todos así atentos a este libro precioso que se llama Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico. Ahora vamos a compartir la tapa más adelante y le voy a pedir a Pablo comenzar con una imagen que le pedimos, que es este cuadro, ¿verdad? El cuadro de Hopper, Noctámbulos, que de alguna forma fue el disparador de todo esto. ¿Por qué, Germán? ¿Con qué resortes internos te hizo encontrar esto cuando lo viste? Este cuadro precioso. Yo lo había visto en otro contexto, de alguna manera, y me había cautivado porque, viste que es un cuadro como de alguna manera con esa paradoja que tiene, creo que Hopper. Yo no es que sabía de Hopper, porque tampoco sé de arte. Pero cuando ves algo decís, ¡pac! Y te captura, y ahí empecé a buscar. Y me pareció que estaba bueno el hecho de que, viste, que supuestamente es como el pintor de la soledad. Que de alguna manera su obra como delinea los contornos de la condición de la soledad. Pero por otro lado, como vos decías hoy, a través de otros libros y ha inspirado mucho porque paradójicamente te da como esos lugares donde te sentís como de pertenencia. Que es justamente como lo pasa en ese café que está ahí ilustrado en Los Noctámbulos. Y es lo que de alguna manera, después, con el tiempo y a partir de estas inquietudes, que son las que de alguna manera alimentan ese libro, ¿no? Un poco la preocupación, por qué nos dice el surgimiento de este tipo de personajes sobre el mundo que se nos viene arriba, y también con la curiosidad intelectual de entender de dónde surge y qué es lo que ha pasado para dar lugar justamente que una persona como esta se convierta en el vehículo de tantas demandas legítimas, ¿no? Entonces me imaginé de alguna manera en esa búsqueda, que es lo que de alguna manera comparto, simplemente como me fui encontrando con él y cómo de alguna manera siempre ha ido desafiando, ¿no?, el sentido común, por sus planteos, por la forma en que se expresa, por sus modos, por sus formas. Y entonces me empecé a imaginar de alguna manera con esa preocupación como latente, ¿viste?, corriéndote en el cerebro, y esa imagen de los noctámbulos. Bueno, ¿cómo sería de alguna manera dialogar o tener conversaciones hoy en 2024 con los distintos filósofos o economistas que de alguna manera hacen a su cosmovisión, ¿no?, que él ha nombrado? Y eso supone hacer como un recorrido desde lo que para él es su paraíso anarcocapitalista, y arranca justamente una conversación con que sería Murray Rothbard, que es como su referente ideológico, porque justamente es el que escribe el Manifiesto Libertario, y termina con Marx, que de alguna manera es como su infierno. Entonces trata de recorrer con 11 conversaciones distintas, con distintos referentes, tanto queridos por él como odiados por él, desde Keynes, Smith, ya te digo, Milton Friedman, Hayek, un montón de esos nombres, tratar de llevarlos a esa cafetería y de alguna manera dialogar para tratar de entender de dónde surge esa amalgama que de alguna manera termina canalizada a través de lo que es las formas de él, ¿no? Ese es un poco el viaje más onírico que de alguna manera está plasmado, y esa es la importancia que tiene para mí el cuadro de Hopper. Es como que nos da el marco o la escena sobre la cual vamos dialogando con esos personajes para ir. Y que tiene puntos en común, porque vos hablabas del pintor de la soledad y Javier Milei. Uno tiene la sensación de que, más allá de la gente que lo rodea, está bastante solo, o por lo menos esa es la imagen que ha dado, ¿no? De un hombre que se maneja solo y con algunas oscuridades también. Yo creo que parte de ahí viene, ¿no?, la preocupación y el tratar de entender, ¿no?, como de una persona que en distintos planos uno puede llegar a abordarlos desde ese lugar, ¿no? Todo lo que vos mencionás y otros rasgos que hemos mencionado, como la intolerancia, el dogmatismo, ¿no? Cosas que de alguna manera son contrarias a lo que él promueve, que es lo que sería la doctrina liberal. Entonces, de alguna manera, cuando haces toda esa combinación y le pones esa otra capa más personal que vos mencionás, claro, te queda como lo que sería, viste, esa frase de Gramsci, de alguna manera, que en el claro oscuro que surge entre el mundo viejo que se muere y el mundo nuevo que tarda en aparecer, surgen estas criaturas. Bueno, tratar de entender, ¿no? El otro libro había sido con Trump en la tapa, con Milei, y son más o menos ese tipo de líderes mesiánicos, ¿no?, de alguna manera, que surgen y que nos hacen tratar de desentrañar qué es lo que está pasando para que de alguna manera este tipo de personajes terminen en los lugares en los que terminan, ¿no? Ahí está. Y elegiste el camino de la narración. Por allí también, no sé si entra en el género autoficción, porque hay mucho de ti también, y contás, ¿no?, aspectos de tu vida bastante íntimos que también me sorprendieron. Es decir, la trama es bastante vasta, más allá de Milei, de su arco político, de sus inspiradores filosóficos y económicos. Hay parte, podemos conocerte más a ti. Tal cual, esa es la parte como más conceptual y va intercalada justamente con
esa búsqueda y de compartir esa cotidianidad de cómo vas buscando las cosas, cómo te vas llevando y cómo esa cosa que tanto te preocupa y te va corriendo en la cabeza de alguna manera termina llevando a una mezcla de lo que es consciente e inconsciente, que es lo que termina derivando justamente en esas conversaciones, pero en el medio están todas las tribulaciones, las contradicciones, las lagunas de alguna manera que hacen a la vida cotidiana. Y yo no sabía que era género autoficción hasta que Luis Mardones, que presentó el libro, me dijo, esto es autoficción. Yo lo había contado como en primera persona, como un diario, ¿viste? Como un diario íntimo donde iba haciendo registro de esta investigación de esa moda particular y donde también lo utilicé como ejercicio terapéutico, en el sentido de alguna manera de poner ahí un montón de otras cosas que me inquietan y que de alguna manera son las que alimentan el libro, ¿no? Esa preocupación de cuando empezás a ser atravesado por cuestiones más vinculadas, por ejemplo, a la paternidad, que es un tema que, ¿no? Como que cambiás el horizonte en el cual pensás, ¿no? Yo antes pensaba como más corto plazo y cuando entran estas ideas a la cabeza de uno, o estos dilemas, o este tipo de cuestiones, como decís, bueno, vamos a pensar más décadas hacia adelante porque de alguna manera ya vas pensando intergeneracionalmente. Entonces, tratar de entender eso y justamente contrastarlo con esas tribulaciones, en particular el uso del tiempo, ¿no? Ese recurso finito que tenemos y digo, de alguna manera hoy estoy acá y no estoy durmiendo, ¿no? Y vos lo mismo, entonces cada vez que hacemos una cosa, implícitamente estamos renunciando a hacer otra cosa, ¿no? Y cada vez que escribís un libro, tenés un montón de tiempo que volcás a eso y que es el mismo tiempo que no puedes volcar hacia la familia, hacia los amigos, hacia la pareja. Entonces, ese tipo de contradicciones, ¿no? La vida del trabajo, que está muy presente también ahora con la discusión sobre la jornada de menos horas en la semana y ese tipo de cosas, donde uno a veces está como en modo piloto automático, ¿viste? Como autoexplotado, que decís... Y eso te genera un montón de contradicciones, porque de alguna manera sabés que la vida es eso que pasa mientras uno hace planes para la vida, como dice John Lennon, y vas tratando de perseguir estas aventuras, entonces naturalmente todo lo que va quedando en el camino también es parte de lo que me generó esas tribulaciones que están plasmadas en primera persona. Y está hecho con mucho respeto, ¿no? Porque además hay allí diálogos, hasta como entrevistas, se puede decir, a estos filósofos, todas personas muertas, pero sin embargo lo haces con muchísimo respeto y además, sobre todo, respeto a su ideología, obviamente, ¿no? Porque podrías haber optado por otro camino, pero no, lo planteas de esta forma. Sí, la clave en la que yo me aproximo a la conversación, ya sea de un asado o a la lectura o al intercambio, es siempre dos principios, básicamente. Siempre tratar de entender a mi interlocutor en sus mejores luces y siempre asumir que es igual o más capaz que yo. Esas son como las dos claves que tengo para interactuar. Y entonces, bueno, ¿por qué no llevarlas también a la clave de escritura? Entonces, tratar de entender personajes con los que crepo absolutamente, porque después porque el arranque justamente es anarco de capitalismo, pero tratar de entenderlos de alguna manera bajo un terreno nivelado, porque aparte están muertos y no pueden defenderse. Entonces, de alguna manera es tratar de entenderlos a sus mejores luces, porque dicen que ninguna doctrina puede entenderse si no es justamente interpretándola en sus mejores luces, y con esa clave, de alguna manera, de la tolerancia, de decir, bueno, estamos intercambiando ideas, ¿sí? Y despojados de alguna manera de lo que pueden ser preconcepciones, convenceme. En el sentido, o sea, participemos de este intercambio. Si me convences, bueno, de alguna manera será por algo. Y si no, yo pude fortalecer mis propios argumentos. No es como poner a prueba lo que uno va pensando y ese es como ese ejercicio que de alguna manera está el 99% del libro despojado de mi visión, porque justamente presentarlo sin ningún tipo, pero con ese cierre al final donde, bueno, uno también tiene que tomar postura, ¿no? Entonces, al final, pero eso al final justamente para no ir contaminando esas conversaciones que de alguna manera te obligan a meterte en la cabeza de personajes con los cuales yo discrepo profundamente, tengo una visión diametralmente opuesta del mundo, pero eso es un poco la clave de escritura, que es mi clave de lectura. Claro, Germán, y bueno, y nos encontramos con las palabras de Milei, ¿no? Con el concepto de libertad tan amplio, libertario, libertad. Ahora estaba leyendo que el presidente Lacalle hoy va a estar en un foro sobre la libertad, donde va a estar él también, Milei, en Buenos Aires, un foro de empresarios. ¿Cómo la entiende la libertad, Milei, ahora que lo vemos de presidente y vemos tantas restricciones, ¿no? A nivel de presupuesto, pero también de libertades individuales? ¿Cómo lo podemos entender? Y bueno, ahí hay un filósofo que se llama Isaiah Berlin, que de alguna manera hay un ensayo muy famoso de él que parte diciendo, bueno, en la historia hay más de 200 acepciones documentadas de la libertad. Lo que supone que la libertad no es nada, ¿no? Porque es tanto que al final no es nada, ¿no? Entonces él dice, vamos a separar y le ordenamos todas estas concepciones en dos sentidos distintos, ¿sí? Hay un sentido negativo de la libertad, entendida como la libertad de la coacción, ¿sí? Es decir, yo tengo un radio privado de acción que está vedado para el Estado, que está vedado para un tercero, donde yo justamente no tengo ningún tipo de coacción, ¿sí? Entonces soy libre de. Esa es la libertad en el sentido negativo, en el sentido libertario, ¿sí? Cuanto menos me estorbe el Estado,
¿sí? Más libre soy. Pero hay un sentido que para mí es más relevante y que es la preocupación también rescatar el sentido positivo de la libertad, entendida como la libertad que es la segunda acepción que propone este filósofo, que dice, bueno, la libertad para poder tener un mínimo de injerencia sobre nuestro propio destino, la libertad para el autodominio, la libertad justamente que depende de lo que nos hace semejantes y no distintos. Entonces, esa tensión entre esas dos libertades, por ejemplo, para mí se plasma muy bien en una frase del diputado de La Libertad Avanza de la semana pasada, porque aparte de la realidad, viste, que te dan todos los días, te da un ejemplo distinto, o sea, podríamos seguir con ese libro, es libertad también es mandar a tu hijo al taller y no a la escuela, fue lo que dijo el diputado. Y ahí están esas dos libertades en tensión. Él habla de la libertad negativa, de que el Estado no venga y le diga, tenés que mandar a tu hijo a la escuela. Claro. Pero ahí no está pensando, o su actuación va en detrimento de la libertad positiva del niño, que si no va a la escuela y si no se educa, no va a contar con las herramientas para justamente poder tener un mínimo de control sobre su ciclo vital, sobre su destino y de alguna manera justamente no quedar atrapado en esas cúmulo de contingencias. Digo, nuestra vida es un cúmulo de contingencias, ¿no? Un conjunto de accidentes por el cual no debemos derivar ni mérito alguno y que de alguna manera hace que algunos nacemos afortunados y otros no. Y acá en mismo Montevideo, ¿no? Tenés barrios con 40 y pico % de pobreza, barrios con 0% de pobreza, y de alguna manera nacer en uno u otro es una contingencia de la vida. Entonces, parte de ese reconocimiento del contraste entre esas dos libertades, entendido siempre como que la libertad, sin las condiciones materiales para ejercerla, es una burla, ¿no? Digo, ¿qué es la libertad de prensa para un analfabeto? Entonces, de alguna manera, eso es lo que también se plantea ahí, ¿no? Salir un poco del concepto libertario de la libertad, que es el concepto negativo asociado a la libertad de la coacción del Estado, y proponer justamente esta otra visión que de alguna manera va quedando rezagada porque, bueno, se apropia de esa forma de interpretar única la libertad, pero es en ese sentido negativo, ¿no? El Estado que no me diga que tengo que mandar a mi hijo a la escuela porque lo puedo mandar al taller. Pero de vuelta, ahí estás atentando contra la libertad positiva de ese niño que va a crecer sin las herramientas que son necesarias para que pueda justamente tener un poco de control sobre su vida. Esa es un poco, me parece, la tensión entre la libertad negativa libertaria y la libertad más entendida en el sentido de poder desarrollar plenamente nuestras capacidades, y eso naturalmente requiere condiciones materiales, ¿sí? Bien, Germán, no es un libro de economía, ¿no? No es un libro de economía. Bien. Es lo que decía Luis cuando le propuse que lo presente él, que me dijo, bueno, yo de economía no sé nada. Dije, no es tanto un libro de economía como un libro de filosofía política. Y después me miró y dije, y no es tanto un libro de filosofía política como un delirio más de autoexploración personal. Entonces al final del día es como una mezcla rara, pero que de economía no tiene tanto. Bien, pero vas a seguir por el camino de la escritura, ¿te gustó? A mí me encantó, sí, creo, digo, de alguna manera, de vuelta, es como un vehículo para expresarme, de alguna manera, para sacar todo eso que de alguna manera lo tenía como una carga adentro, ¿no? Esa preocupación, esa inquietud, esa forma de alguna manera tratar de buscarle la racionalidad a muchas de las cosas que están pasando y que muchas veces desafían nuestro sentido común, ¿no? Que una persona dogmática, autoritaria, reaccionaria, que se expresa de esa manera, ¿no? Que aparte justamente es liberal en lo económico, pero es un conservador reaccionario en todo lo demás. Entonces también el sentido de la libertad, no solamente en el sentido positivo, ¿sí? En esa libertad como autodominio, sino también en el sentido amplio de la libertad para un montón de cosas, ¿no? Para hablar con la E, para hablar con la X, para tener relaciones con quien quiera, para usar drogas, para morirme de alguna manera, la cuestión vinculada a la eutanasia, ¿no? Todas las otras cuestiones que justamente entran en los dilemas cuando uno abre la capa más allá de lo que es la frontera económica. Eso también entiendo que es ser liberal, ¿no? No solamente un conservador que odia pagar impuestos. Eso es un poco también lo que en todos los días nos da un poco de material, ¿no? Es un poco, es terrible, ¿no? Es terrible. Germán, para ir terminando, sos docente de primer año en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué te dicen los chiquilines, las chiquilinas del libro o de figuras como Milei? Y bueno, una de las motivaciones, cuando estaba pensando cuando miraba el cuadro y decía algo tengo que hacer con este cuadro, y fue justamente hace como 12 años que ya doy clase en primera facultad, y eso te permite como ir traqueando más o menos las inquietudes que tienen las personas cuando entran a la facultad. ¿Por qué entraste a estudiar economía, no? En su momento de la crisis de 2008, bueno, muchos uruguayos, supongo que yo era más chico, pero habrán entrado para entender la crisis 2001, ¿sí? Las distintas cosas que van atravesando la sociedad van generando distintas motivaciones para estudiar. Con los gurises lo que vas viendo es algunos rasgos salientes. Hace unos años eran las criptomonedas. Entrabas a la clase, estaban todos con el celular, pensaba que estaban chateando, pero no estaban intercambiando criptomonedas. Mira. Pero en los últimos años lo que se ve, y que también eso lo veo con preocupación un poco, que también es lo que está ahí, es que vienen con, vos preguntás, ¿qué es el Producto Interno Bruto?
Nadie sabe. ¿Qué es la inflación? Y está bien, porque es la primera clase del primer año, del primer semestre de la facultad. Pero preguntás, ¿qué es el anarcocapitalismo? Y ya te levantan la mano y ya empiezan. Y eso es excelente de alguna manera, porque de alguna manera lo que hay ahí es una exploración de lo que es la historia del pensamiento, la historia de las ideas, tratar de entender cómo distintas ideas, distintas concepciones en torno a los temas centrales de Estado de Mercado de alguna manera van permeando y van generando la inquietud para los gurises se vuelquen hacia el estudio de la economía, pero también lo que ves es una repetición acrítica de las formas, ¿no? Esa intolerancia que de alguna manera emana de este personaje es lo que en definitiva termina caracterizando esa aproximación. Lo ven en YouTube, lo ven en TikTok y terminan repitiendo cosas que cuando vos las escuchás, para escucharlas de gente que tiene 18, 19 años, de alguna manera te llaman la atención. Porque esto no debería de reflejar los problemas uruguayos, porque los problemas uruguayos no son los problemas argentinos. ¿Por qué encontrás en Uruguay que una figura con sus formas y sus maneras de alguna manera puede representar las inquietudes o las preocupaciones o las frustraciones que vos tenés viviendo en otro país que tiene otras condiciones de alguna manera? Eso es un poco lo que ves, ¿no? Es como una repetición acrítica de las formas, que es la preocupación, porque de alguna manera estamos discutiendo sobre los temas centrales, ¿no? Si entendemos a la sociedad como una asociación cooperativa de la que de alguna manera obtenemos beneficios y tenemos cargas, ¿no? De alguna manera, ¿cómo solucionamos el reparto de esas cargas y esos beneficios? Es sumamente complejo, es determinar un pacto social. Entonces, si hay algo más complejo que eso, creo que no, porque justamente no despertaríamos muertos de hace 300 años para seguir entendiéndolo. Si hubiera una solución que hayamos encontrado para decir, bueno, para la sociedad uruguaya, dada su combinación de características, será 60% Estado, 40% mercado. Para la sociedad argentina no hay una fórmula. Entonces, por eso seguimos recurrentemente volviendo a repasar y abordar temas como la libertad, la justicia y otro conjunto de cosas, porque de alguna manera no está esa solución. Y si no hay una solución a esos problemas, lo peor que podemos hacer es aproximarnos al tema con las formas que tiene él, porque justamente la complejidad que tiene esa discusión de lo que es un pacto social no puede darse en el marco no civilizado, bajo los parámetros de convivencia totalmente distorsionados, ¿sí? Y bajo esa óptica y prisma tan reaccionario, tan intolerante, ¿no? De alguna manera nada bueno puede salir, dado el cúmulo de desafíos complejos que tiene el mundo por delante, un mundo que se está fragmentando, un mundo que está en el marco de una disputa hegemónica entre China y Estados Unidos, un mundo atravesado por la revolución tecnológica, un mundo atravesado por las redes sociales. Vamos a ver cómo se despliegan las redes sociales ahora en el marco de la campaña, pero nada pinta que sea todo. No va a ser sencillo. Tenemos un desafío ambiental, o sea, tenemos un conjunto de transformaciones que de alguna manera nos desafían y son extremadamente complejas porque ocurren todas juntas y nos aproximamos a estos grandes problemas de esa forma. Esa es un poco la preocupación y la inquietud por cómo estamos dando los debates, cómo intercambiamos, ¿no? Cómo contraponemos tu visión con la mía. No tenemos por qué coincidir nuestras visiones, pero tenemos que encontrar una forma civilizatoria de por lo menos dirimir, no evitando la confrontación, siempre la va a haber, porque justamente todos tenemos cosmovisiones distintas, pero sí, por eso me parecía importante la clave de tratar de entender al otro en sus mejores luces y no en definitiva contraponer las dos peores o las tres peores versiones de lo que anda en la vuelta, porque eso en definitiva es lo que termina llevando al descrimiento sobre la democracia como instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre las instituciones democráticas, sobre la forma en que de alguna manera nos aproximamos a la prensa, un montón de otras cosas que de alguna manera Milei todos los tiempos nos da ejemplos de que eso hoy está completamente controvertido, ¿no? Lo hizo Trump en su momento, ¿no? El surgimiento de ese tipo de líderes, de alguna manera es lo que te comentaba hoy al principio, de qué nos dicen de este mundo, ¿no? Y cuál es el problema, porque en definitiva cada paso que nos aleja de la amabilidad nos aleja de la civilización, ¿no? Entonces... Gran desafío como escritor, como docente y como economista, pero sobre todo como docente. Te espera entonces el poder plantear todo esto desde otro aspecto, ¿verdad, Germán? Te agradecemos muchísimo, Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico. Ya nuestros compañeros estuvieron allí mostrando la portada, la tapa del libro. Muchas gracias por acompañarnos. Te recibimos siempre con mucho gusto.